Hola, vamos a presentar el día de hoy el libro Michoacán, Política y Sociedad, que fue coordinado por la doctora Verónica Oquión y José Eduardo Zárate. Es parte de una colección de libros que se llama Michoacanistas, que tratan temas de Michoacán y que fue publicada por el Colegio de Michoacán. Mi nombre es José Eduardo Zárate Hernández, soy profesor investigador del Colegio de Michoacán y del Centro de Estudios Antropológicos. Para la presentación tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del doctor Gerardo Hernández, quien es profesor investigador de la ENES UNAM Morelia. Además, el doctor Hernández ha sido estudioso de la cuestión de la territorialidad indígena, tanto en Michoacán, en Oaxaca, como en San Luis Potosí. Es doctor en geografía por la UNAM y maestro en antropología por el Colegio de San Luis. Pues muchas gracias, Gerardo, por aceptar esta invitación. Tiene la palabra. Pues para mí, quiero mencionar primero que es un gusto pues estar presentando este libro, que está a cargo de la doctora Verónica Oquión y el doctor Eduardo Zárate, quien además pues no solamente fue mi profesor, sino que también pues ahora ya de unos años para acá pues hemos tenido una buena relación de trabajo y pues ya está también, ¿no? Pues quisiera mencionar que el libro Michoacán, Política y Sociedad, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues es un libro bastante interesante y que me parece muy pertinente justamente su publicación en este año, porque es un libro que presenta un panorama muy amplio sobre los actores políticos que han conformado la vida política del Estado, pues al menos en los últimos 20, 25 años, ¿no? Sobre todo en este periodo de lo que se ha llamado la alternancia democrática. Y el libro presenta, digamos, una variedad de actores en el sentido de que pues podemos ver el tema de la presencia de las comunidades indígenas, los movimientos sociales, los partidos políticos, pero también el libro incorpora unos actores que no habían sido también tan tratados en algunos temas de la vida o en los estudios de la vida política de Michoacán, como por ejemplo es el tema de los empresarios, analizar el tema de la agroindustria, analizar también, pues de alguna manera, el tema del magisterio. Y en este sentido me parece que el libro nos va a dar un panorama muy amplio de lo que ha sido la vida política de los últimos 20 años del estado de Michoacán, mostrando también una serie de regiones. Cabe decir que el trabajo abarca estudios que van para la parte del Bajío, la zona de la meseta, se habla de la tierra caliente, se habla de la costa, se habla del oriente. Y en ese sentido, pues es un libro que también da un panorama muy amplio del estado de Michoacán, no solamente se centra en lo que a veces suele ser los principales sitios o las urbes más grandes como Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, sino que también muestra mucho de la vida política de estas comunidades rurales. Y algo que me parece muy importante del libro es que si uno lee los diferentes capítulos, pues ves en realidad cómo hay cosas que se entrelazan, se cruzan, hay personajes que aparecen en un capítulo y que vuelven a aparecer mencionados en otro capítulo. Y en ese sentido, la lectura completa de la obra, pues permite entender mucho del acontecer político del estado de Michoacán, que además los autores pues lo mencionan en el principio de la obra, pues es un tema interesante porque además es un tema pues muy dinámico, ¿no? Si bien desde una perspectiva puede sentirse que de repente las cosas no cambian, pues también si uno analiza mucho de lo que hay en el texto, mucho del acontecer de la vida política, pues ves la agencia de los actores locales y ves cómo se van dando cambios políticos a diferentes niveles, a diferentes organizaciones, y que no hay no hay una unicidad, digamos, en el sentido de que parezca solo un discurso o una sola tendencia política en el Estado. En realidad es un mosaico de actores, hay un mosaico de agendas que van haciendo que la vida política en Michoacán pues sea bastante dinámica. Y creo que ese dinamismo se ve bastante reflejado en la obra,
a partir de la lectura de los diferentes trabajos, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, como el de Alfredo Pureco, que habla del tema de la política y la ciudadanía, que además aborda el tema de la clase empresarial, ¿no? Trata de abordar el tema de cómo los empresarios pues, se han configurado en la escena política de los últimos años, ¿no? Habla pues, de las grandes familias de los empresarios, habla de sus proyectos, de sus regiones, y cómo de algún modo pues han tratado, digamos, de llevar su agenda empresarial, pero pues un poco de repente al margen, un poco de manera indirecta, tratando de incidir en ciertos sectores o en ciertas regiones de la vida política de Michoacán, ¿no? Un trabajo muy original que justamente me parecía que era algo que de lo cual no se abordaba mucho en la historiografía michoacana, ¿no? Otro trabajo que también parece muy interesante es el de Agroindustria y Violencia y Defensa Comunitaria de Guillermo Paleta, pues que justamente además creo que toca un tema central de algo que está ocurriendo, pues sobre todo en la zona de la meseta y que tiene una influencia mucho en la zona de Zamora, de Los Reyes, que es el tema de la agroindustria, ¿no? Y cómo el tema de la agroindustria, pues también cruza una serie de relaciones y se vincula, por ejemplo, con el tema de los jornaleros agrícolas, el tema de la organización comunal, el tema de las alianzas políticas, que es, por ejemplo, el tema que aborda el autor en el caso de Cherato, en el municipio de Los Reyes, ¿no? O un trabajo también que a mí me gustó bastante leer y que además, bueno, ya tenía la oportunidad de haberlo conocido desde antes, pues es el trabajo de Pedro Velázquez, ¿no? Que habla mucho del tema de la participación ciudadana y en el desarrollo regional, que rescata la experiencia de la participación ciudadana que se llevó a cabo a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel entre el año 2002-2007 y que de algún modo es una especie de aplicar el modelo brasileño, ¿no? de participación que se había llevado a cabo en Brasil, aplicarlo al caso michoacano, ¿no? Y entonces vemos en el análisis que hace Pedro Velázquez, pues cómo este modelo pues va, digamos, a encontrarse con un contexto regional, con actores políticos locales que le van a ir dando matices, ¿no? Y en un análisis que me parece fundamental de su trabajo es que muestra cómo esta participación ciudadana pues va teniendo diferentes matices regionales, lo cual muestra una vez más que las políticas públicas pues tienen que ser aterrizadas a las regiones y puestas en diálogo en el contexto, ¿no? Y muestra con datos muy interesantes pues cómo hay una diferencia de participación en una zona como la meseta, con una estructura de organización social comunal respecto de otras zonas como lo es el Bajío, o como lo es la costa, o como es la Tierra Caliente, donde hay otra composición de ciudadanos, ¿no? Y es un trabajo que me parece de lo más relevante, justamente además para entender cómo esto se articula con las regiones michoacanas, ¿no? Otro trabajo que también está, digamos, en el documento es el de Jesús Solís, que habla sobre los cuestionamientos y las resignificaciones de la democracia entre distintos actores locales y sobre todo va a abordar el tema del autogobierno, ¿no? Pues él retoma mucho, hace una perspectiva muy general del sistema político michoacano en los últimos, casi arranca desde 1980, y luego lo va a aterrizar para aplicarlo y estudiar dos casos muy concretos, que es el caso de Tiríndaro y de Nurío, ¿no? Y ahí, nuevamente, algo que me parece muy relevante de este trabajo, pues es como todo el peso local, ¿no? El peso de los actores locales, donde se ve la presencia de los agraristas con Severo Espinosa, pero luego también como después de esta época de los agraristas, pues viene un proceso, digamos, de profesionalización de la política, cuando van a ser los profesionistas purépechas de la zona de Tiríndaro quienes se van a empezar a involucrar en la vida política, y estas tensiones entre la vida religiosa, la vida política
que de algún modo pues la comunidad va a tratar luego de mediar de alguna manera, y hacia 1970 pues tratar de conformar una especie de organización pues de carácter que va a vincular lo agrario con la parte religiosa, ¿no? Lo cual pues muestra que la dinámica política pues cambia mucho y no siempre hay un solo sentido, ¿no? Pues un trabajo también relacionado a esto pues es el de Carmen Ventura, que justamente habla sobre el tema de Nurío, habla digamos como de las experiencias políticas y cómo la vida política y la transición política llevado a nivel municipal pues también va a ser aprovechado por algunas comunidades indígenas para tratar de impulsar sus propias agendas políticas y sobre todo una agenda que se ha ido conformando pues más recientemente, que es el tema del presupuesto directo, ¿no? O sea, como para muchas comunidades, como el caso de Nurío, utilizaron el tema político y el tema de la alternancia política para conseguir por parte del municipio de Paracho, pues que les aprobara el tema de tener su propio presupuesto y de alguna manera, como lo menciona Carmen Ventura, pues ha permitido tener de facto pues un cuarto nivel de gobierno sin que hayan tenido que pasar por el reconocimiento de la conformación de un municipio, ¿no? Que sería el caso por el cual han caminado otros ejemplos, como sería el caso de Cherán y Pichátaro, ¿no? Y posteriormente, digamos, el libro, que está conformado en 3 partes, abordaría en su tercera parte, pues, un tema que me parece además, pues, clave en la vida política y que toda la gente lo ha sentido, ¿no? Que es el tema de la violencia política en el Estado, ¿no? Y me parece que, pues, hace una buena crónica de cómo el momento de la emergencia de las autodefensas en Michoacán, el tema de cómo trató de resolverlo el Estado mexicano entre en 2013, 2014, cuando pues la situación política no solamente estaba representando un desafío para el crimen organizado, sino como lo menciona el autor, no, sino también para el mismo Estado mexicano, ¿no? Cómo darle tratar de mediar de alguna manera en términos políticos ante este movimiento social que había sido resultado pues del hartazgo de la sociedad y que pues vio en la vida de conformación de las propias autodefensas pues una salida local, ¿no? Y que pues de algún modo pues también han sido un actor pues político importante, ¿no? Y creo que en ese sentido el trabajo también de Enrique Guerra para hablarnos sobre el tema de la violencia y los derechos humanos, pues viene bien porque justamente me parece que nos muestra el contrapunto de cómo construir una ciudadanía, cómo el proceso de la construcción, de institucionalizar los derechos humanos, pues se ha dado, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en un contexto pues de mucha violencia política, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es un texto que nos ayuda a entender pues otras de las vías por las que ha transitado la construcción de la ciudadanía, ¿no? Y quiero mencionar, pues ya solo de pasada, pues un texto que me parece también muy importante, que es el de Daniela Morales, pues que nos habla justamente sobre el papel de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo de alguna manera, pues este contexto de política y de alternancia política que los medios de comunicación esperaban como una especie de panacea, de una mayor apertura en los medios de comunicación, pues fue muy difícil construirla y como la autora lo señala, pues, pues hay muchos mecanismos, ¿no? De censura indirecta, ¿no? O censura sutil, ¿no? Que van pues tratando de presionar a los medios de comunicación para incidir que las notas vayan en un sentido o en otro, ¿no? Y a pesar de que por algunos momentos el texto es un poco crítico y un poco desalentador en el tema de que no se den aperturas, pues al final la autora muestra cómo el tema de las redes sociales
el tema de la conformación de una nueva ciudadanía, pues también ha permitido generar una apertura en los medios de comunicación, aunque no sean los medios de comunicación pues tradicionales, ¿no? Y la obra cierra pues con un trabajo de Jaime Hernández Díaz, que pues además nos relata en alguna medida lo que fue su paso por el Instituto Michoacano de Cultura, ¿no? En un momento en el que me pareció que le dio como un refresco a la vida cultural de Michoacán, ¿no? Y ya solo por mencionar el último trabajo de Miguel Ángel Gutiérrez, pues que habla sobre la vida religiosa, ¿no? Y el papel de la iglesia, abordando algunos temas de interés que voy a dejar que el lector luego le entra a su gusto, pero pues habla sobre la visita del Papa, sobre el caso de Maciel Maciel, que pues son bastante interesantes para poner a tono el tema de la importancia de la iglesia en la vida política del Estado, ¿no? Pues muchas gracias, Gerardo. Ha sido muy, muy interesante tu reflexión. Creo que, en efecto, lo que nosotros tratamos de mostrar en este libro es como los diferentes facetas de lo que ha sido o de lo que fue la transición política en Michoacán, ¿no? Cómo se manifestó esta alternancia política en el Estado, cómo se manifestó. Y pues como tú lo señalaste, tiene bastantes caras, bastantes dimensiones, pero también a la vez muchas contradicciones, ¿no? Porque está, por una parte, el avance de los procesos electorales, de la ciudadanía, las formas de organización, pero a la vez aparece también la violencia, la violación de los derechos humanos, crisis muy fuertes en esos ámbitos que vivió el Estado, y que nos parecía que no podían quedar fuera de un libro sobre la alternancia, ¿no? No se trataba solamente de dar la cara amable de lo que ha sido la alternancia o de lo que fue la alternancia, sino también mostrar sus diferentes expresiones, ¿no? En ese sentido, retomo lo que tú dijiste al inicio, me parece que se convertirá en un texto fundamental en estas épocas que está de nuevo empezando la emergencia, la efervescencia, digamos, más bien, la efervescencia política en el Estado, que se están recomponiendo las fuerzas, ¿no? Que se están recomponiendo los diferentes actores, se están realineando. Y el libro, como da un panorama amplio, por ejemplo, de la importancia de los actores económicos, los empresarios, cómo han intervenido, cómo se han vinculado, los medios y otro tipo de actores, pues nos da, digamos, la pauta para repensar lo que viene en estos próximos días, de aquí al próximo año 2021, que habrá elecciones en nuestro estado y habrá sin duda, una efervescencia grande y una recomposición muy interesante de todo el espacio político, ¿no? El espacio público. Pues no sé si tengas algo más que decir, Gerardo, pero... Pues yo solamente quisiera completar que pues es un libro muy interesante para los estudiosos de la vida política en Michoacán. Me parece que es un referente, pero también para el público en general que quiera, digamos, como conocer mucho más a detalle cómo se entiende o cómo ha sido la vida política de los últimos años. Me parece que es una obra pues, que va a ser de cabecera, ¿no? Para la ciudadanía, para quienes quieran interesarse en la política, pues yo creo que es un libro que hay que leer porque ayuda a entender muchos de los procesos políticos que están efervesciendo, ¿no? Yo de manera personal se los daré a mis estudiantes porque creo que hay muchas reflexiones que se pueden sacar de esta obra, que está además pues muy bien armada, muy bien editada y que se lee de forma pues muy, muy agradable, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y esperemos que se interesen en este libro. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.